En este video vamos a hacer el estudio analítico completo de una función racional y vamos a ver cómo se hace la representación gráfica de la misma. Ya habíamos subido un video donde se mostraba cómo se hacía esto, pero vamos a ver este ejemplo porque tiene algunas particularidades y queda bastante diferente al caso anterior. En el caso anterior, nuestra función no era esta que está escrita acá, esta es la que vamos a hacer ahora, sino que teníamos un polinomio de segundo grado en el numerador y uno de primer grado en el denominador. Y acá lo vamos a hacer al revés porque cambia bastante y nos da resultados muy diferentes a lo anterior. Entonces, nos vamos a guiar por este esquema, al igual que en el otro video, donde vamos a ver en primer orden, vamos a hacer el estudio de la existencia, el dominio y la continuidad. Luego vamos a hacer el corte con el eje Y, vamos a determinar cuál es el punto. Vamos a ver cuáles son las raíces y signos de esta función, cuáles son las ramas infinitas y las asíntotas, si las hay. Y vamos a calcular la derivada primera y segunda para ver qué información nos pueden brindar para luego graficar esta función. Entonces, vamos a empezar por el primer paso, el estudio de la existencia, dominio y continuidad. Entonces, como tenemos una división, porque las funciones racionales son eso, son una división, en el denominador tenemos este polinomio. Si este polinomio se anula, tenemos que el valor numérico aquí va a ser 0 y un número dividido 0 no existe, no se puede hacer esa división. Por lo tanto, vamos a determinar para qué valores esto se anula. Por lo tanto, la condición de existencia es que esto no puede ser 0, por lo tanto x no puede ser las raíces de este polinomio. Para resolverlo, como es de segundo grado, usamos la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Vamos a sustituir a que vale 1, b que vale 1 y c que vale menos 2 en la fórmula de Bhaskara. Entonces, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que hay un orden de operaciones, y ese es uno de los errores primeros que aparecen. Cuando tenemos este término que es una resta, puede ser que el resultado nos dé positivo como pasa acá, porque uno de los factores es negativo. Entonces, menos 4 por 1 por menos 2 nos da más 8. De ahí que no siempre queda restando aquí. Y bueno, 1 más 8 da 9, y podemos hacer la raíz cuadrada de 9 que da 3, es un número exacto. Entonces separamos y obtenemos las dos raíces, una cuando sumamos, otra cuando restamos, y nos queda 1 y menos 2. Por lo tanto, si la x vale 1 o si la x vale menos 2, este polinomio se anula y entonces no es posible hacer la división. Por lo tanto, la x no puede tomar estos valores. De ahí que el dominio de nuestra función es el conjunto de los números reales menos el conjunto que contiene a estos dos elementos. ¿Sí? Esto se pone así para indicar que el dominio es un conjunto. Esto es un conjunto y le restamos otro conjunto. ¿Sí? La resta de conjuntos es lo que se usa para expresar ese resultado. Entonces, habíamos hecho la existencia, tenemos determinado el dominio, nos toca la continuidad que va de la mano de los resultados anteriores. ¿Por qué? Porque si no existe la función en menos 2 o en 1, podemos ver qué pasa cerca de esos valores. Y eso significa arrimarnos justamente a menos 2 y a 1 a través de límites. Porque los límites lo que hacen es eso, permite acercar el comportamiento de una función a ciertos valores. O en el caso de que esto fuera infinito, alejarnos. Pero bien, aquí tenemos que calcular el límite para menos 2 y para 1. Por derecha y por izquierda, en ambos casos, para ver qué comportamiento tiene la función cuando nos acercamos a ellos. ¿Sí? El límite que se calcula es de la función que estamos trabajando. Bueno, como la tendencia es finita, se sustituye el valor de la variable por la tendencia. Menos 2 menos 4 nos da menos 6. Y en el denominador ya sabemos que da 0 porque justamente menos 2 era una raíz. Y lo mismo nos pasa en el otro límite. Como 1 era la raíz, en el denominador nos va a dar 0. Y en el numerador del segundo límite nos quedaría 1 menos 4 da menos 3. Entonces, tenemos una división entre un número y algo que tiende a 0. Y dije bien, algo que tiende a 0, no que vale 0. Si esto valiese 0, el resultado de esta división sería que no existe, no se puede determinar, porque no existe la división entre 0. Pero en realidad esto es algo que se aproxima a 0. Por lo tanto, podemos decir que este cociente se va a aproximar a infinito. Siempre que tengamos un número finito diferente de 0, dividido entre otro, que es casi 0, decimos que el límite de esa división tiende a infinito.
Lo que sí hay que determinar es el signo de ese infinito, si es más o menos. Entonces, como en el numerador tenemos números que tienen su signo bien definido, quien va a determinar si esto es más o menos infinito va a ser el signo del denominador, del cero este. Por lo tanto, tenemos que ver qué pasa a la derecha y a la izquierda en esta expresión con este cero. Y lo mismo con este otro cero de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estudia el signo del denominador, que fue la expresión que generó el cero en ambos límites. Y bueno, las raíces ya las conocemos, eran menos 2 y 1. Entonces el signo del denominador, que está acá a la derecha, ¿sí?, depende de esos dos valores. Como el coeficiente de mayor grado es positivo, empezamos con positivo a la derecha y lo vamos alternando. ¿Qué nos queda entonces? Que en menos 2, a la derecha es negativo y a la izquierda positivo. Por eso en menos 2, a la derecha negativo y a la izquierda positivo. ¿Sí? Respetando el orden como fue planteado. Por derecha y por izquierda. Por derecha y por izquierda. Negativo, positivo. Lo mismo hacemos en el segundo límite, pero en 1. Y aquí nos queda al revés, porque a la derecha de 1 es positivo y a la izquierda negativo. Entonces nos queda más y menos. Para ver el signo, y bueno, aplicamos la regla de la división. Negativo sobre negativo, positivo. Negativo sobre positivo, negativo. Y acá hacemos lo mismo. Negativo sobre positivo, negativo. Negativo sobre negativo, positivo. Entonces obtenemos los signos de estos infinitos. Entonces, por haber dado infinito el límite en la etapa de la continuidad, decimos que tenemos asíntotas verticales en los dos valores estos, que son donde la función no existe. ¿Sí? O sea que en el gráfico de la función vamos a tener que trazar asíntotas verticales en menos 2 y en 1. Estas son las ecuaciones de esas rectas, ¿sí? X igual a menos 2 es la ecuación de una asíntota vertical y x igual a 1 es la ecuación de la otra asíntota vertical. ¿Qué seguiría? Determinar el punto de corte con el eje de la Y, o sea, la ordenada en el origen. Como ya habíamos explicado en videos anteriores, al sustituir la x por 0, esos términos desaparecen, simplemente nos quedan los términos independientes, por lo tanto, menos 4 dividido en menos 2 nos da 2. Y ese es el valor del corte con el eje de la Y, en el punto que tiene por abscisa 0 y por ordenada 2. Después de tener esto determinado, nos toca estudiar raíces y signos. La raíz es aquel valor de la variable que hace que se anule la función. Como esto es una división, la única forma de que una división dé 0 es que el numerador sea 0, ¿sí? El dividendo de 0. Entonces tenemos que plantear que esta expresión tiene que ser igual a 0. Despejando la x nos queda que la raíz es 4. Por lo tanto, tenemos ya las raíces. Para hacer el signo, la consideramos sobre un eje, escribimos aquí la raíz, pero además debemos agregar los puntos de no existencia, que son las raíces del denominador, porque ellas afectan el signo del denominador, por lo tanto van a afectar el signo total que surge de la división. Entonces, tenemos que poner los valores tanto de la raíz como de los puntos de no existencia y aclarar encima a qué tipo pertenecen. Si es una raíz con un 0, si es un punto de no existencia con el símbolo de no existe. Entonces, positivo es el coeficiente del término de mayor grado en el numerador y también en el del denominador. Positivo sobre positivo nos da positivo. Entonces, a la derecha, en este eje de los signos, planteamos que empieza con positivo. Y los vamos alternando uno a la vez, cada vez que pasamos a través de una raíz, ya sea del numerador como del denominador. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos el dominio determinado, las asíntotas verticales determinadas, el corte con el eje de la y el signo de nuestra función. Entonces, en el esquema que resume los pasos, ya estamos acá. Tenemos hecha la determinación de raíces y signos, por lo tanto ahora tenemos que pasar a la etapa de las ramas infinitas y asíntotas. Y eso se hace con el esquema este. Ya también fue explicado en otro video, incluso hay un video especial dedicado a cómo se estudia esto, y el link de ese video va a estar en la descripción de este video. Entonces, lo primero que se hace es calcular el límite cuando tiende la x a más y menos infinito de nuestra función. Según el resultado, va a ser la interpretación. Si nos da un número finito, tendremos una asíntota horizontal de ecuación y igual k, es decir, el resultado del límite, y si nos da infinito, bueno, seguiremos con otros pasos que ya veremos.
Entonces vamos a hacer el primer paso, es decir, determinar este límite que figura aquí. Bien, el límite de nuestra función para más y menos infinito. Como la tendencia es infinita, para resolverlo dejamos solamente los términos de mayor grado, que son los equivalentes, ¿sí? X es el equivalente de este polinomio y x al cuadrado es el equivalente de este otro, ¿sí? Equivalentes son las expresiones que pueden sustituir a las originales y no nos van a afectar en el resultado del límite. Entonces, como es un cociente de polinomios y el grado del denominador es mayor que el del numerador, ese límite automáticamente da 0. Y siempre que tengamos esta situación, el límite le vamos a poner que da 0. ¿Sí? Grado del numerador menor al grado del denominador. Y bueno, según el esquema que recién vimos, si el límite da finito, tenemos una asíntota horizontal que es y igual, la ecuación de ella, el valor del límite. Entonces la ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 0. Por lo tanto, estamos hablando del mismo eje x. ¿Sí? Este era el esquema, ¿no? Teníamos el límite de la función, nos dio un número finito, entonces nos queda asíntota horizontal. Y igual el valor del límite, que es 0. Entonces, en la serie de pasos a seguir, acabamos de terminar por lo tanto ahora nos toca pasar a las derivadas. Y vamos a calcular entonces la derivada primero de esta función. Como se trata de una división, vamos a aplicar la fórmula de la derivada de la división, que es esta que está acá. Vamos a necesitar las derivadas del numerador y del denominador. Entonces, vamos a ver el limpio que nos queda. Le vamos a llamar u al numerador, que sería x menos 4. V al denominador, que es x al cuadrado más x menos 2. Y ya vamos a dejar listas las derivadas de estos para cuando las precisemos. La derivada de x menos 4 es 1, simplemente el coeficiente del término de primer grado, ya que como es una constante, no tiene derivada 0 y no la incluimos acá. Y la derivada de v va a ser 2x más 1. ¿Sí? La derivada de x al cuadrado es 2x. Recuerden que por ser una potencia, este exponente pasa multiplicando, baja un grado y nos queda 2x a la 1. Pero el 1 no lo escribimos. El término lineal simplemente pierde la x y como es una x, nos queda simplemente el coeficiente que es 1. El término independiente, como es una constante, nos da 0, por lo tanto no hay ningún término más. Entonces, ahora que tenemos las funciones bien definidas, ¿cuáles son? La u y la v. Y tenemos las derivadas de estas, sustituimos en esta fórmula para hallar la derivada de la función original. Al sustituir nos queda esto, ¿sí? U' por v menos u por v', todo dividido, v al cuadrado. Y bueno, vamos a hacer las operaciones indicadas. Aquí hay que ser distributiva con 1. 1 por algo siempre queda lo mismo, o sea que simplemente copiamos el polinomio este que está acá, x al cuadrado más x menos 2, porque hacerlo por 1 no tiene ni sentido, ya que es el neutro de la multiplicación. Y acá sí vamos a hacer la distributiva. X por 2x son 2x al cuadrado, pero este término está restando, así que nos queda menos 2x al cuadrado. X por 1 nos queda x, pero como tenemos una resta, es menos x. Menos 4 por 2x da menos 8x, pero como estamos restando nos cambia el signo y nos queda más 8x. Menos 4 por 1 da menos 4, pero como estamos restando nos queda más 4. Bien, simplificamos la expresión del numerador. X al cuadrado menos 2x al cuadrado da menos x al cuadrado. Los términos estos, x y menos x, se cancelan porque son opuestos. Simplemente nos queda de primer grado 8x. Y los términos independientes que nos quedan son 4 y menos 2, que nos dan 2. Por lo tanto, aquí tenemos la expresión terminada de la derivada primera. Y podemos pasar entonces a su análisis. Si esta es la expresión de la derivada primera que acabamos de calcular, vamos a estudiar la existencia de ella. Bueno, es una división, por lo tanto, el denominador no puede ser 0. Y esto que está acá, este polinomio, ya lo tenemos en la función original, ya lo teníamos estudiados, y ya conocemos sus raíces, que son 1 y menos 2. Por lo tanto, de la existencia podemos decir que esta función no puede tomar en la x valores de 1 ni de menos 2. Además, si la función misma no existía en esos valores, menos va a existir la derivada. Por lo tanto, estas son las raíces del denominador y son los que no puede tomar la variable. ¿Por qué digo acá que son raíces dobles? Porque este denominador es una potencia y este polinomio que generó estas raíces está al cuadrado.
Por lo tanto, son raíces dobles. Si fuera al cubo serían triples, si fuera a la cuarta serían cuádruples, etc. Pero en este caso son dobles. Y eso nos importa a la hora de estudiar después los signos. Bueno, para hallar la raíz del numerador, lo que vamos a hacer es, como es un polinomio de segundo grado, usar la fórmula de Bhaskara. Por lo tanto, sustituimos los coeficientes menos 1, 8 y 2 en la ecuación de Bhaskara, en la fórmula de Bhaskara. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos las operaciones, ¿sí? Aquí en la resta esta tenemos un factor que es negativo, lo que hace que el resultado nos quede positivo, porque menos 4 por menos 1 da 4 positivo, por 2 nos da 8 positivo. Por lo tanto, esto queda como una suma. Y uno de los errores más frecuentes que suelen cometer es poner acá un signo de menos siempre. En la fórmula original está el signo negativo, pero el producto puede dar negativo y eso va a obligar a que este signo cambie. Y bueno, 64 más 8 da 72. Entonces tenemos esto. ¿Cuál es el problema aquí? Que la raíz cuadrada de 72 no es un número exacto. Entonces, podemos calcularlo con la calculadora, para no perder tiempo haciendo una raíz manualmente. Y las dos raíces serían menos 8 más la raíz de 72 sobre menos 2, lo que nos da menos 0,24 aproximadamente, o menos 8 menos raíz de 72 dividido menos 2, lo que nos da 8,24 aproximadamente. Y digo aproximadamente porque estas expresiones decimales son simplemente una aproximación, debido a que el número en realidad tiene infinitas cifras, es un número irracional. Pero a efectos prácticos, a la hora de representar la gráfica o de estudiar las características de esta derivada, nos resulta muy útil trabajar con estas aproximaciones. Si queremos ser un poco formales, en cuanto a la expresión de los resultados, podemos trabajar con los números irracionales y expresarlos de otra forma, que es lo que se hace en estos pasos que vienen a continuación. ¿Sí? Yo a mis alumnos no se los hago obligatorios, pero me gusta que sepan cómo trabajar con números irracionales. Pero si trabajan con estos resultados aproximados de forma decimal, para mí está bien. ¿Qué es lo que se haría? Bueno, si tenemos el 72, la idea es escribirlo como un producto de dos números que den 72. Y hay muchas combinaciones. Puede haber 1 por 72, 2 por 36, 4 por 18, 8 por 9. Cualquiera de ellas da 72. Pero vamos a elegir una donde uno de los factores sea un cuadrado perfecto, es decir, que tenga una raíz exacta. Yo elegí 4 por 18 para poner en lugar de 72, porque la raíz cuadrada de 4 me da exacta. Podría haber escrito este número también como raíz de 36 por 2, que también me da 72. Y la raíz de 36 también me da exacta. Pero opté por este valor. Entonces, tenemos la raíz de un producto. Y bueno, la raíz tiene una propiedad, que es la distributiva respecto a la multiplicación. Y es separar este producto en dos, como raíz de 4 por raíz de 18. Eso es válido. ¿Cuál es la ventaja? De que la raíz cuadrada de 4 me da exacta y me da 2. Y eso me va a permitir a mí simplificar esta expresión. Dividimos entre 2 todos los términos que aparecen acá. Menos 8 sobre 2 me da menos 4. 2 sobre 2 me queda 1. No lo escribí porque no es necesario. Y menos 2 sobre 2 me da menos 1. Y después, bueno, tenemos una división, una suma y una resta dividido menos 1. Acá aplicamos la distributiva de la división respecto a suma y a la resta. Entonces dividimos cada término por menos 1. Cada vez que se divide por menos 1, lo que se hace es cambiar el signo del divisor que tengo, del dividendo que tengo. Menos 4 dividido menos 1 se convierte en 4 positivo. Y más menos raíz de 18 se va a convertir en menos más raíz de 18. Entonces, esta es la forma correcta de expresar un número de tipo irracional. Esto se podía haber trabajado de otra forma también, hay otras opciones, ¿sí? Nos podía haber quedado, por ejemplo, 3 por raíz cuadrada de 2. Pero bueno, es otra opción y no quiero detenerme demasiado en ese tema ahora. Pero este resultado es correcto. Y trabajar con números decimales también es correcto. Entonces vamos a analizar qué es lo que tenemos de la derivada. Tenemos la existencia estudiada ya. La x no puede valer ni 1 ni menos 2 y son raíces dobles. Acabamos de determinar las raíces, entonces vamos a hacer ahora el signo. Sobre este eje colocamos los valores que tenemos hasta el momento. El 1 y el menos 2 como no existencia, lo indicamos aquí arriba.
son raíces dobles, por lo tanto le hacemos 2 rayitas en cada caso. Y después colocamos las raíces, menos 0,24 y 8,24. No le ponemos acá 0 ni 0. Y ahora vamos a ver por qué motivo, dentro de un momento. Pero por ahora hagan de cuenta que no está ni la m ni la m. Solamente tengo el número aquí ubicado, menos 0,24 y 8,24. Entonces, la derivada nos indica con el signo si es creciente o decreciente nuestra función. Como acá es negativo, es decreciente, acá también y acá también. Y en este intervalo, como es positivo y en este también, la función va a ser creciente. Entonces, cuando nuestra función es decreciente y se convierte en creciente, y hay una raíz de la derivada primera, es porque tenemos un mínimo. Entonces, ahora sí colocamos la m minúscula, porque sabemos que tenemos un mínimo. No se coloca un 0, porque estamos estudiando la función, con las raíces y el signo de la derivada, pero estamos estudiando la función esta. Y este valor no es una raíz de esta función, sino que es de la derivada. Pero para esta función representa un mínimo, por eso ponemos una m minúscula. Mismo razonamiento aquí. Nuestra función es creciente y se vuelve decreciente, cuando la derivada se anula, por lo tanto hay un máximo relativo. Eso significa que en 8,24 la función presenta un máximo. Por eso, como estamos haciendo el estudio de esta función, ponemos la m mayúscula para indicar un máximo. No colocamos un 0 porque no es una raíz de esta función. Es una raíz sí de la derivada, pero colocamos una m. Entonces, tenemos un mínimo y un máximo. Y esos puntos vamos a tener que representarlos después cuando hagamos la gráfica. Y estos son los valores de la abscisa, es decir, la x de esos puntos. Necesitamos hallar las ordenadas, o sea, los valores de la y. Por lo tanto, vamos a hallar los valores numéricos para estos dos, de 8,24 y de menos 0,24. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sustituyen estos valores en la x de la función original. Por favor, no confundir y no hacerlo con la derivada, sino que en la función original. El valor numérico de estos dos valores nos da las ordenadas de ellos. Por lo tanto, estos valores, que es lo que nos dio como resultado, son las ordenadas, o sea, los valores de la y, de estos dos puntos. Así que tenemos un máximo en 8,24 y 0,06 y un mínimo en menos 0,24 y 1,94. Con esto damos por terminado el estudio de la derivada primera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos dominio, asíntotas verticales, corte con el eje de la y, asíntota horizontal, signos de la función, signos de la derivada y los extremos relativos. Nos quedaría la derivada segunda, que es el paso siguiente. Pero por algo, aquí digo, pasemos a la representación gráfica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la expresión de la derivada primera, nos damos cuenta que para obtener la derivada segunda, se va a complicar mucho, porque nos van a quedar polinomios de tercer grado. ¿Sí? Tenemos grado 2, vamos a multiplicar por derivadas de términos que nos van a quedar con grado 1. Entonces el producto va a quedar de tercer grado. En principio no sería un problema, porque hallar las raíces de polinomios de tercer grado, para eso hay métodos. Pero se complica demasiado, se pierde demasiado tiempo, y nuestro objetivo es bosquejar la función. Entonces, para bosquejarla, me alcanza con los datos hasta la derivada primera. Simplemente lo único que me va a aportar la derivada segunda, si la hacemos, es conocer si hay algún punto de inflexión y la concavidad. Pero con estos datos se puede sospechar bastante bien, y vamos a ver cómo nos queda, de hecho, qué es lo que va a pasar con la concavidad de la función. Por lo tanto, para esta función no vamos a estudiar la derivada segunda. Ahora bien, en este punto recién nos damos cuenta de que no vamos a seguir porque la derivada primera quedó demasiado fea, podemos decir. Entonces, si alguien está interesado en saber qué pasaría para esta función y ver cómo queda la derivada segunda, en breve haré un video, ¿sí?, que será la continuación de este, un complemento, donde se mostrará cómo estudiar la derivada segunda de esta función, ¿sí? A mis alumnos no les voy a exigir que hagan ese estudio, simplemente si quieren verlo pueden entrar a ese video y ver cómo se hace, y van a comprobar que se alarga demasiado el estudio analítico de esta función si hacemos ese paso. Por lo tanto, vamos a evitar esa etapa y vamos a pasar al gráfico de esta con lo que tenemos hasta el momento. Bien, esto sería entonces el esquema básico que vamos a seguir, ¿sí? Trazar asíntotas verticales si las hay,
indicar las raíces con forma de una línea punteada o cortada, en realidad vertical, e indicar el signo tachando exactamente lo contrario, es decir, si mi función es positiva, tachamos la parte de abajo, si es negativa, tachamos la parte de arriba, cosa de dejar libre la zona por donde va a pasar nuestra curva, nuestro gráfico. Entonces vamos a empezar con las primeras etapas, los primeros pasos. Asíntotas verticales, si hay, sí. Teníamos una en -2 y teníamos otra en 1, que eran los dos puntos donde no existía nuestra función. Y la raíz con trazo cortado, que era 4. ¿Sí? Entonces el primer paso que vamos a hacer es este. A continuación, el tema del signo, es lo que sigue. Y bueno, es lo que hacemos. A la derecha de 4 nuestra función era positiva. Entonces tachamos la parte negativa. Entre 1 y 4 era negativa, tachamos arriba. Entre -2 y 1 era positiva, tachamos abajo. Y a la izquierda de -2 era negativa, entonces tachamos arriba. Insisto, digo tachamos, puede ser sombreamos, rayamos. Es lo mismo. En el fondo significa mostrar que por ahí no va a pasar el gráfico de nuestra función. Entonces, tenemos ya representado hasta la parte del signo. Después nos toca indicar si hay alguna asíntota vertical con una rayita al lado de la misma. Lo de la rayita es para indicar el tema de los signos, de los infinitos, que determinaron esta asíntota vertical, porque esta asíntota vertical surgió en el estudio de la continuidad cuando los límites laterales dieron infinitos. Entonces, el signo se indica de esta forma. En -2 teníamos que por derecha era positivo, más infinito, y por izquierda era negativo, menos infinito. Entonces lo marcamos así. Y en 1 lo mismo, pero al revés. Nos había quedado menos más infinito. Es decir, por derecha negativo el infinito, por izquierda positivo. Entonces, eso sería lo de la rayita. Si hay asíntotas horizontales u oblicuas, hay que trazarlas. Y en este caso nos había quedado asíntota horizontal. Y es lo que está marcado acá. ¿Sí? Como la asíntota horizontal era el eje de las x, porque teníamos y igual 0, entonces lo indicamos de esta forma. Se nos va a pegar la gráfica acá y se nos va a pegar la gráfica acá una vez que lo tracemos. Entonces tenemos hecho hasta este paso. Ahora nos tengo que indicar los puntos que se tengan hasta el momento, ya sean cortes con el eje Y, máximos, mínimos, puntos de inflexión. Bueno, vamos a ubicar todos esos puntos. ¿Qué es lo que tenemos? Teníamos el corte con el eje de la Y, que estaba en 2, un mínimo, que sería aquí, con la M minúscula indicamos que es un mínimo. Este punto estaba en -0,24, no sé si se alcanza a distinguir acá, esta es la abscisa del punto, y en 1,94, esta es la ordenada del punto, ¿sí? Aquí lo dice. Teníamos un máximo que tiene por abscisa 8,24, esto estaba cuando hicimos la derivada primera, y la ordenada era 0,06. Entonces, lo ubicamos en este lugar. Y ahora sí, con todos los elementos que tenemos, completamos la gráfica. ¿Cuál va a ser la lógica? Y bueno, aquí es una raíz, o sea que nuestra función va a pasar por acá. Tenemos una asíntota vertical, o sea que nuestra gráfica va a venir por acá, por acá, por acá. El punto más alto va a ser este, o sea que se nos va a pegar bastante contra el eje X. Y después va a tener que ir pegándose horizontalmente contra el eje X porque acá había una asíntota horizontal que era el mismo eje. Entonces, esta rama nos va a quedar así y así. Ahora lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos asíntotas verticales, o sea que la gráfica va a tener que pasar por esta zona y por esta zona, y un mínimo acá, y corta acá. Entonces va a quedar algo así como una U en esta zona. Y aquí tenemos dos asíntotas, la horizontal, que es el eje de las X, y la vertical, que era en -2. Por lo tanto, como la derivada primera decía que esta función era decreciente acá, nos va a quedar esto. Entonces va a quedar algo arqueado así, de esta forma. Nuestra gráfica entonces, que ahora que podamos hacer el último paso, que es unir todos los puntos, nos va a quedar esto. La derivada nos decía que era decreciente, decreciente, llegamos a un mínimo y se volvía creciente, y aquí era creciente. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está indicado esto? No hicimos la derivada segunda, pero acá es lógico que haya un punto de inflexión. ¿Por qué motivo? Debido a que la función aquí tiene este comportamiento, obligatoriamente en esta zona la concavidad es negativa, ¿sí? La curvatura es abierta hacia abajo, es negativa. Pero si yo continúo con esa tendencia, acá voy a terminar contando la
cortando el eje de las X, o sea, voy a terminar cortando la asíntota hacia más infinito, cosa que es absurdo. Aquí tiene que haber un cambio en la concavidad, tiene que tornarse positiva la concavidad para que nuestra función se vaya acercando a la asíntota horizontal acá. Entonces en esta zona tiene que haber algún punto de inflexión. Y ese punto se hubiera detectado si hubiéramos hecho la derivada segunda, pero en este caso no lo hicimos. Así que bueno, el que esté interesado en saber cómo se hubiera determinado correctamente este punto y cómo sería la derivada segunda, puede ver el otro video que en breve subiré. Tal vez cuando vean este ya esté subido, así que bueno, nos veremos ahí entonces, por lo menos aquellos que estén interesados en ver cómo sigue esto. Bueno, por este video decimos que está todo ya terminado, hicimos el estudio analítico, la representación gráfica y aquí quedó la gráfica. Por cualquier duda o comentario, ¿sí? Pueden hacerlo debajo del video